El universo de la inteligencia por Isauro Blanco, tercera edición, capítulo 4. ¿Cómo aprendemos? Teorías neurológicas. El cerebro tripartito. Paul MacLean, del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, sugirió hace tiempo que nuestro cerebro está constituido por tres partes, cada una con funciones específicas y con fronteras biológicas muy vagas. Es como si tuviéramos tres cerebros en uno. Los científicos consideran que el cerebro humano es el fruto de millones de años de evolución. Hace 500 millones de años, las criaturas empezaron a desarrollar cerebros, así como los sistemas nerviosos que se desprenden de ellos. Aún ahora, las ostras y las langostas, que no tienen huesos, tienen sistemas nerviosos muy simples, pero en los seres superiores, el cerebro y el sistema nervioso son complejos. Las tres partes son el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y la corteza cerebral. El cerebro reptiliano se llama así porque las reacciones que controla son semejantes a los reptiles, a un cocodrilo o un pájaro. Tenemos en común con ellos un programa inherente a la naturaleza para sobrevivir. Abarca todas las conductas instintivas, mecánicas enfocadas a la supervivencia. Es responsable de comportamientos como la formación de hábitos y rituales, agresividad y reacciones de hostilidad, así como la habilidad física en todas sus formas. Cuando el cerebro reptiliano capta peligros o dificultades, reacciona exigiendo mayor cantidad de flujo sanguíneo. Entonces, los otros dos cerebros disminuyen sus funciones para aportar al reptiliano la sangre requerida, pues las exigencias de supervivencia siempre tendrán prioridad. Esta condición tiene enorme implicación en el aprendizaje, pues los procesos intelectuales como la captación, memoria, evaluación, solución de problemas y creatividad se minimizan para que la fuerza física y la rapidez de reacciones biológicas se incrementen, ordenando a las glándulas suprarrenales un aporte extra de adrenalina al torrente sanguíneo con el consecuente incremento del ritmo cardíaco, cambio en la respiración y la preparación para atacar o huir con toda intensidad. Las reacciones inmediatas para proteger el cuerpo, el espacio vital y la propiedad también proceden de esta parte del cerebro. El cerebro reptiliano, por ser el responsable de la supervivencia, es más rápido en sus reacciones y está diseñado para responder a representaciones parciales de la realidad en forma instantánea. Las personas con amplio desarrollo del cerebro reptiliano sobresalen en las actividades físicas como los deportes, el baile y todo el movimiento coordinado que requiere de respuestas y reflejos corporales. Tomando en cuenta las características del cerebro reptiliano, es conveniente propiciar un ambiente de aprendizaje, tanto en aulas, con las tareas, en exámenes, tranquilo, libre de amenazas y molestias físicas extremas, para que sea posible el adecuado funcionamiento de las otras áreas cerebrales que coordinan las funciones del pensamiento abstracto. El relajamiento consciente, la música barroca, un sano sentido del humor, un ambiente pacífico son fundamentales para que no se activen procesos de rechazo o defensa. La formación de rituales productivos como los saludos, los inicios y finales de clases, las afirmaciones, todas las formas de cuidado de la autoestima, el orden, son elementos sumamente valiosos para que el cerebro reptiliano permita a los otros cerebros funcionar adecuadamente. El empleo de comerciales o pósters didácticos con escasa información semántica pueden llegar fácilmente al cerebro reptiliano para su asimilación. Igualmente, el uso de periféricos positivos como ventilación, olores agradables, colores tenues, en el aula o en casa pueden tener un impacto positivo en el aprendizaje. El cerebro límbico apareció en los primeros mamíferos de sangre caliente hace 200 o 300 millones de años. Estos mantuvieron su cerebro reptiliano, pero añadieron el cerebro límbico. Este sector cerebral está compuesto por la amígdala, el hipotálamo, la glándula pineal, el hipocampo y el tálamo. Controla a nuestro sistema inmunológico, al sistema endocrino,
a las reacciones emocionales y los apetitos generales. Esta área, ubicada en medio del cerebro, coordina el funcionamiento de todo el sistema cerebral. La amígdala establece el umbral diferencial que controla los niveles de captación de un estímulo. Cuando existe sobreestimulación exterior, la amígdala se condiciona a tales niveles de manera que ya no percibe estímulos normales, pues la sobreestimulación ha impuesto el nivel de umbral diferencial. Los niños o adolescentes que se acostumbran a la televisión o a experiencias sintéticas considerarán aburridas todas las técnicas didácticas posibles, que no pueden competir con la sobreestimulación de los medios masivos de comunicación o diversiones actuales. El mundo emocional encuentra en el cerebro límbico su caja de resonancia. Normalmente, los datos presentados a la inteligencia abstracta como verdaderos no son aceptados hasta que no los sentimos como verdaderos. Cuando las emociones generan autoestima en las personas que aprenden los procesos de pensamiento, se expanden con grandes resultados. Si se experimentan sensaciones de temor, inseguridad o riesgo, el cerebro límbico utiliza más energía en la autoprotección que en el enfrentamiento a cualquier reto exterior. Cuando se da una guerra civil interior, el rendimiento se reduce considerablemente y el agotamiento psicológico se incrementa. Uno de los elementos que más preocupa a los padres y maestros es la motivación para aprender. El cerebro límbico desempeña un papel protagónico en la formación de la motivación intrínseca basada en la vivencia del éxito, en la autoconfianza y en la visión de las propias capacidades. Si los adultos no logran involucrar al cerebro límbico en el aprendizaje, los procesos de pensamiento no se pueden dar por el bloqueo emocional que se presenta o por la lucha entre diferentes fuerzas cerebrales. Todo el trabajo que se pueda realizar sobre el relajamiento consciente, formación de afirmaciones sobre las propias capacidades, la confianza y la seguridad para el aprendizaje tendrá efectos positivos en la armonía cerebral y por tanto en el aprendizaje. La corteza cerebral propició la aparición de las operaciones racionales superiores. Esta parte del cerebro tiene la habilidad para detectar y realizar patrones que den significado a la realidad, es decir, decodifica claves, reconoce relaciones y organiza la información. Los elementos que procesa la corteza cerebral son mejor manejados en forma gestáltica, integral y no cuando los datos están aislados o son secuenciales. La formación y reconocimiento de patrones de información deben ser formados sobre códigos personales, basados en relaciones o asociaciones significativas. Esa característica del funcionamiento cerebral superior es determinante para el aprendizaje efectivo. Nunca entenderemos realmente algo si no generamos un patrón o modelo personal que tenga relación significativa con nuestra vida. Por lo tanto, todas las repeticiones mecanizadas o los conocimientos proporcionados por otras personas suelen perder significado y asentamiento si no se codifican en un marco de referencia personal. Cuando hablamos de las funciones intelectuales o emocionales derivadas de la corteza cerebral, no pretendemos asignar al cerebro humano la generación única y total de las reacciones donde interviene el espíritu. La relación cuerpo-mente-espíritu siempre está presente en todo funcionamiento humano. Las áreas dominantes de la corteza cerebral son el lóbulo frontal, donde radica la capacidad de solución de problemas, la fuerza de voluntad, el aprendizaje de experiencias pasadas y las habilidades de planeación. El lóbulo parietal, que es el responsable de la correcta recepción de la información sensorial. El lóbulo occipital, que procesa sobre todo la información visual. El lóbulo temporal, que maneja la audición, el lenguaje y parte de la memoria. El cerebelo interviene en el equilibrio y en la selección y coordinación de los estímulos que entran y salen del cerebro.
Los elementos unitarios de la corteza cerebral son los 100.000 millones de neuronas activas que forman la estructura orgánica del pensamiento. Esta capacidad instalada forma el hardware de la inteligencia humana, que espera un software adecuado para que se combinen y den por resultado el pensamiento. Investigadores de Berkeley e Illinois enfatizan la enorme capacidad de plasticidad que manifiesta el cerebro humano. Esto significa que el funcionamiento derivado de cada sector puede crecer con la estimulación necesaria. La doctora Marianne Diamond afirma que cuando se incrementa y se enriquece el medio ambiente, podemos observar cerebros más grandes y pesados, con mayores ramificaciones en las dendritas. Además, la sinapsis también se incrementa. Autopsias realizadas en estudiantes universitarios graduados fallecidos han demostrado que tienen 40% más de conexiones neuronales que los alumnos que abandonaron sus estudios en preparatoria. Este estudio de Bob Jacobs de la UCLA confirmó que el nivel de educación tiene un efecto sustancial y consiste en las ramificaciones de las dendritas. Cada neurona es como un pulpo maravilloso y complejo, con un centro y muchas ramificaciones que tienen muchos puntos de conexión. Estas ramificaciones envían la información en todos sentidos. Se calcula que cada una puede establecer 20.000 diferentes conexiones con otras neuronas. Robert Ornstein afirma que probablemente el número posible de conexiones neuronales es mayor que los átomos en el universo. Estos simples datos acerca del cerebro humano nos hablan de la ilimitada capacidad de procesamiento disponible en todos los seres humanos. Esta misma capacidad la tenía el hombre primitivo de la Edad de Piedra, que descubría el fuego e inventaba la rueda, que parecía un subhumano por sus escasos logros y por la casi nula manifestación de cultura. La única diferencia del hombre del siglo XX e incluso de los siglos posteriores con el hombre primitivo es el empleo que se ha hecho y se hará de esa enorme capacidad. La neurona transmite sus mensajes a través del cerebro y a lo largo de todo el cuerpo mediante los axones, que están protegidos por la mielina. Mientras mejor sea la mielinización, más rápidamente se transmitirán los mensajes, pues reduce las interferencias permitiendo que las señales se procesen más claramente. La mielinización en los seres humanos se da por la necesidad. De ahí que las áreas que se relacionan con la supervivencia son las que se mielinizan primero. Por esta razón, cuando el ser humano nace, tiene más mielinizado el hemisferio derecho, pues éste hospeda las reacciones fundamentales y la intuición esencial para sobrevivir. La materia gris del hemisferio izquierdo indica que la mielinización de las neuronas se ha dado por una mayor organización intelectual. Eric Jensen afirma que los humanos están biológicamente diseñados para sobrevivir y que la única ventaja competitiva sobresaliente es su habilidad para aprender. Thomas Alva Edison decía que la principal función de nuestro cuerpo es llevar al cerebro por todos lados. La estimulación que mejor ayuda al cerebro a desarrollarse son las actividades nuevas. Tal parece que el reto es el mejor amigo del cerebro. Las actividades rutinarias no promueven el desarrollo neurológico. Entonces, necesitamos enfrentar a los alumnos al reto, a la dificultad y a la ambigüedad para ayudarles al crecimiento intelectual. Todo tipo de sobreprotección intelectual corta la posibilidad de manifestaciones intelectuales más ricas. En un experimento dividieron en 3 grupos a un conjunto de ratas con características similares. El primer grupo estuvo en un ambiente sin elementos estimulantes. El segundo se le proporcionaron juguetes y actividades estimulantes. Y al tercero lo colocaron en un ambiente de campo desconocido para ellas, sin ningún elemento de ayuda.
Al final del experimento, el tercer grupo era el que tenía mayor desarrollo neurológico por el enfrentamiento a situaciones nuevas y el primer grupo era el menos desarrollado por la escasez de estímulos. La necesidad es la mejor forma para despertar la motivación. Lo hemos visto a través de la historia. Cuando la humanidad ha estado en situaciones extremas, más han aparecido enormes manifestaciones intelectuales como respuesta a la satisfacción de una necesidad apremiante. Una vez que la formación reticular opera a niveles de repetición, el cerebro tiene menos estimulación porque empiezan a operar procesos automáticos que solo mantienen el estado logrado pero no hay crecimiento. Nuevamente, encontramos elementos para confirmar que toda enseñanza centrada en la memorización y en el formulismo es el enemigo principal del desarrollo intelectual. En cambio, el enfrentamiento a problemas graduales alimenta la semilla del pensamiento. Junto con la exposición a retos, debemos añadir el reforzamiento positivo y la posibilidad de éxito para incrementar la motivación ante nuevas situaciones. Todas las formas de fracaso o las sensaciones de impotencia carcomen los pies del desarrollo, porque confinan al hombre a la cárcel de la inseguridad y del temor. Los maestros que logran graduar metodológicamente el enfrentamiento a retos y que dotan a sus alumnos de las herramientas indispensables para tal enfrentamiento, enseñan mucho más que contenidos académicos o profesionales, despiertan la capacidad de crecimiento interior. La creatividad solo es estimulada cuando existe un reto concreto de por medio. Necesitamos dar a nuestros niños y adolescentes la posibilidad de utilizar sus recursos latentes, que de otro modo pueden quedar inutilizados. La estimulación de cualquier potencialidad intelectual debe tener un objetivo concreto y práctico, porque el cerebro es intencional por naturaleza, se orienta hacia resultados relacionados con la sobrevivencia. El aprendizaje de nuevos idiomas, por ejemplo, es un medio excelente para estimular al cerebro y realizar nuevas conexiones que propicien aprendizajes mayores, así como aplicaciones concretas de todos los aprendizajes que se realizan. Sin embargo, hemos observado que si una persona no necesita hablar ese idioma y lo pretende incorporar solo como un accesorio cultural, normalmente su cerebro se rehúsa a aprenderlo y sabotea todos los métodos. Al saber más cómo funciona el cerebro, podemos diseñar un mejor sistema de educación. Por ejemplo, deberíamos enfrentar a nuestros hijos o alumnos a situaciones concretas, a retos que promuevan exigencias de respuestas multisensoriales nuevas y variadas. Cada vez que la enseñanza se aleja de soluciones de problemas concretos, se debilita y decae. ¿No nos dice nada la ineficacia repetitiva de nuestros métodos de enseñanza tradicionales, donde el alumno solo escucha y donde el maestro regala las soluciones a problemas abstractos, a veces absurdos, por irreales? ¿No hemos detectado el interés que despierta en niños y en adolescentes cualquier actividad que realizan? Cuando aprendemos que el alumno debe ser el protagonista del aprendizaje y que éste debe ser activo, nos habremos sintonizado con las exigencias del diseño natural del cerebro humano. De otro modo, seguiremos forzando a la naturaleza a salirse de su ámbito, con el consecuente fracaso académico y a veces existencial. Los hemisferios cerebrales. A todos nos admiran las personas que ejecutan maravillas en el arte, la ciencia o el deporte. Leonardo da Vinci, cuyos dibujos, ideas y predicciones han sido útiles 400 años después. El cardenal Mesofani, que logró dominar 60 idiomas. O Dan Mikkels, que memorizó los nombres y números telefónicos del directorio de la ciudad de Los Ángeles, California. Detrás de todas las ejecuciones humanas radica el milagro del cerebro, con una capacidad prácticamente ilimitada.
Es probable que nos encontremos en la prehistoria de las investigaciones neurológicas y el descubrimiento de los nuevos mundos se lograrán en el ámbito del interior mental. Muchas teorías e hipótesis surgen para tratar de explicar las maravillas máximas del universo. En la década de los 80, Roger Sperry descubrió las diferencias estructurales y funcionales entre el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro. Con frecuencia se discute sobre estas diferencias, enfatizando una separación y hasta oposición entre ellos. En realidad, ambos hemisferios están involucrados en casi todas las actividades humanas, aunque con diferentes grados y tiempos de involucramiento. El corpus callosum, formado por fibras nerviosas, establece la interconexión de los hemisferios. Se desarrolla lentamente evolucionando a ritmos diferentes y por lo tanto nuestro cerebro es asimétrico. Originalmente se consideraba que el hemisferio derecho controlaba el 50% de nuestro cuerpo y el izquierdo la otra mitad. Los investigadores, sobre todo Giciano, afirman que el hemisferio izquierdo controla la mayoría del movimiento sin considerar el lado corporal. Robin y Shortrich reportan más tumores en el lado izquierdo del cuerpo, pecho, ovarios y riñones. Existen incluso un mayor número de fibras motoras que parten el hemisferio izquierdo a la parte derecha del cuerpo. Esto puede indicar la preferencia biológica a ser diestros. Aproximadamente el 15% de la población es zurda. En los años 30, solo el 2% de la población era zurda, sobre todo por los tabúes sociales y las presiones que se ejercían sobre esta dominancia, considerada como anormalidad. Las pinturas prehistóricas indican que fueron hechas con la mano derecha y los utensilios más antiguos están diseñados para derechos. En otras partes del cerebro podemos verificar diferencias significativas de los dos hemisferios. Por ejemplo, las regiones frontales y centrales del hemisferio derecho son más amplias que las del izquierdo. El lóbulo occipital es más amplio en el hemisferio izquierdo. El flujo sanguíneo no es equitativo en los dos hemisferios cerebrales. En pocas palabras, los hemisferios cerebrales tienen características distintas entre sí y su intervención varía en cuanto a funciones, grado de injerencia y personas. En el terreno del aprendizaje existen diferencias marcadas según la preferencia hemisférica. El hemisferio izquierdo prefiere la información secuencial, gradual, predecible, estructurada, simbólica o semántica, detallada, ordenada. Va de la parte al todo. Capta el contenido del lenguaje, los símbolos, la fonética, sigue bien las instrucciones, realiza asociaciones auditivas y se orienta a los hechos, a las pruebas y al análisis. Se dirige a los resultados y a la realidad. Es temporal, se enfoca hacia el interior. El hemisferio derecho prefiere la información gráfica, experiencial, espontánea y desordenada, cargada de emotividad y sorpresa. Capta el color, el tono de voz, los mensajes corporales, aprende en forma integral del todo a las partes. Incita a actuar en forma infantilizada, tiene intuición, se orienta a la fantasía, es consciente de los mensajes no verbales, analógicos y no temporales, capta las relaciones espaciales, las figuras y patrones, tiende hacia los objetos y a lo concreto, así como a la distractibilidad y a la diversión. Responde más a una relación personal que a una relación autoritaria. Se enfoca hacia el exterior. Muchos estudios demuestran cómo la especialización hemisférica influye en las emociones y actitudes humanas. Por ejemplo, los bebés de 10 meses de edad tienen actividad electroencefalográfica mayor en el lóbulo frontal izquierdo
cuando ven caras felices, pero tienen una actividad equivalente en el hemisferio derecho cuando ven caras tristes. Los adultos reaccionan en forma muy semejante. Las personas con lesiones en el hemisferio izquierdo tienden a ser más tristes en su vida. En cambio, el daño en el derecho genera un optimismo irreal. Los epilépticos con exagerado nivel eléctrico en el hemisferio izquierdo suelen reír sin causa aparente, y los que tienen disfunción eléctrica en el hemisferio derecho lloran sin motivo alguno. Estos estudios concluyen que las emociones del hemisferio derecho se orientan a la melancolía, histeria o sentimientos negativos, y el izquierdo propicia alegría, entusiasmo y positivismo. El Instituto de Estudios Biológicos Salk en San Diego, California, indica que la nariz es más que un órgano olfatorio, es un elemento que afecta la actividad neurológica. Las personas que tenían obstrucciones nasales debidas sobre todo a desviaciones en el septum y que respiraban más por la fosa nasal izquierda padecían de malestares relacionados con la ansiedad. 89% de los que respiraban por la izquierda contra el 29% de los que respiraban por la derecha. Una vez que la fosa nasal derecha funcionaba mejor, la tensión se aliviaba. El lenguaje es una de las actividades intelectuales que más refleja las preferencias cerebrales. El japonés tiene dos sistemas de escritura, uno fonético y el otro ideográfico, el kanji. Ese último es figurativo y es procesado en el lado derecho del cerebro. Las personas bilingües que aprenden su segundo idioma durante la adolescencia o después utilizan estrategias del hemisferio derecho, tales como detectar comportamientos gráficos o melódicos de las palabras. Las clases socioeconómicas bajas normalmente utilizan un lenguaje con más características de hemisferio derecho, rítmico, pintoresco, figurativo, metafórico. No podemos decir que el hemisferio izquierdo sea lógico y el derecho creativo, porque ambos tienen elementos lógicos y creativos, dado que existe una lateralización relativa, que en la práctica resulta difícil separar. Ciertamente existe una dominancia de funciones, pero no una separación. La dominancia mixta genera una refinación de talentos en ambos hemisferios y la habilidad para cambiar adecuadamente de uno a otro, aunque existen dominancias mixtas que no desarrollan una clara lateralización y crean una tensión competitiva entre los dos centros del lenguaje. El resultado puede ser el tartamudeo o la dislexia. La persona parece ser ambivalente e indecisa porque los diálogos internos están enfrentados en un continuo debate. Sugerimos que, más que centrar el aprendizaje en una lateralización exagerada, propiciemos un aprendizaje con todo el cerebro en forma integral y armónica. ¿Existen diferencias sexuales cerebrales? Frecuentemente observamos marcadas diferencias en la orientación intelectual de los hombres y las mujeres. Es común observar a muchas mujeres en carreras humanísticas y muy pocas en las ingenierías o en la ciencia. Detectamos que las niñas sobresalen en aritmética pero tienen dificultad con álgebra. En cambio, en los niños se observa una situación inversa. Con frecuencia nos preguntamos si esas diferencias se deben a factores ambientales o a condicionamientos artificiales. Kimura y otros científicos investigadores del cerebro afirman que el cerebro masculino y el femenino no solo actúan de forma diferente, sino que son estructuralmente diferentes. El peso promedio del cerebro masculino es de 1.4 kilogramos y el femenino 1.2 kilogramos. La influencia de las hormonas genera también muchos elementos de diferencia entre el cerebro del hombre y el de la mujer, como son la longitud de los conectores nerviosos, el tamaño y la forma del hipotálamo, la densidad de la corteza en el hemisferio derecho e izquierdo, el grosor y peso del corpus callosum, la localización de los centros de control para el lenguaje,
las emociones y las habilidades espaciales. En el nacimiento, la corteza femenina está más desarrollada. El sonido de la voz humana expresa más la actividad del hemisferio izquierdo en las niñas que en los niños. Y también afecta el desarrollo temprano del lenguaje en las niñas. La mayor extensión de los conectores entre los hemisferios integra mejor la información, originando mayores habilidades intuitivas y verbales. Por esta razón, las niñas suelen hablar y leer antes que los niños. Los varones carecen de la rápida comunicación entre los lóbulos cerebrales, por lo que los mensajes se refieren una y otra vez al hemisferio derecho. El mayor volumen del cerebro masculino explica las mejores habilidades espaciales y físicas, así como la más alta lateralización y habilidad en áreas específicas. Esta característica genera que haya más niños varones con rasgos de lentitud para aprender o hiperactividad. Paul Gauguin, el famoso pintor francés postimpresionista, es un ejemplo de excesiva lateralización. Ese artista era un exitoso banquero que a la edad de 35 años repentinamente decidió abandonar a su familia y su empleo para convertirse en un pintor itinerante por las islas del Pacífico Sur. El abrupto cambio demuestra una característica de la típica organización masculina, que es el alto nivel de lateralización. Los varones tienden a cambiar más intensamente hacia el funcionamiento izquierdo o derecho que la mujer, y por esta razón se pueden observar conductas polarizadas, a veces contradictorias, en muchas áreas intelectuales o afectivas. Muchos investigadores sostienen que las diferencias entre el hombre y la mujer se deben atribuir únicamente a la socialización. Ciertamente, las expectativas culturales juegan un papel importante en las especializaciones de conductas femeninas o masculinas, y es probable que ninguno de estos factores tenga la respuesta por separado. La mayoría de las culturas modernas enfatizan el patrón de lateralización en los hombres y la generalización en la mujer, aun cuando cada vez se encuentran más elementos diferenciales cerebrales, no solo en la evolución, sino también en el deterioro. Sabemos que el hemisferio derecho femenino tiene una plasticidad a más largo plazo que el masculino, lo cual significa que el crecimiento y cambio dura más en la mujer que en el hombre. En él, la degeneración de las neuronas precede a la mujer alrededor de 20 años. Veamos otras diferencias cerebrales entre el hombre y la mujer. El oído femenino capta mejor los cambios de voz, la música y otros sonidos, retiene mejor lo que escucha y es más sensible al volumen. Es común que los varones escuchen la música con mayor intensidad que las mujeres. La mujer puede aprender idiomas con mayor facilidad. Su memoria verbal es mejor que la de los hombres. Los varones tienen mejor visión a distancia y percepción de la profundidad que las mujeres, aunque éstas tienen mejor visión periférica, memoria visual de detalles y habilidad para reconocer rasgos faciales. La mujer tiene un sentido del tacto más difuso y sensible. Reaccionan más rápido y agudamente que los hombres, pero resisten más tiempo que aquellos. Los niños varones manipulan naturalmente más los objetos que las niñas. Las mujeres tienen mayor sensibilidad en el olfato. A nivel académico, en general, las mujeres superan a los hombres en cálculo matemático, precisión y coordinación motriz fina, fluidez ideológica. Los varones superan a las mujeres en habilidades motrices orientadas hacia un objetivo, juegos de pelota, tiro al blanco, habilidades espaciales en general, pruebas lógicas, razonamiento matemático, problemas verbales, manejo de claves espaciales como la distancia, dirección, etc. La educación integral sugiere que se proporcionen a niños y niñas igualdad de oportunidades para su desarrollo y evitar los prejuicios sobre la ejecución derivada de las diferencias sexuales, a fin de que no desperdiciemos los talentos potenciales en la ilimitada capacidad humana, sea masculina o femenina. Alimentación para el aprendizaje.
El cerebro humano necesita un combustible adecuado para que funcione a su máxima expresión. Eso parecería una afirmación obvia, y lo es, pero en la práctica lo ignoramos de manera notoria, al grado que hemos aportado al cerebro químicos que alteran negativamente su funcionamiento, con los consecuentes problemas en el aprendizaje, conductas y estados de ánimo. La sabiduría popular afirma que somos lo que comemos. De hecho, podemos hacer extensiva esta afirmación a nuestro funcionamiento intelectual, pues todos los alimentos contienen elementos químicos cuyos efectos, por ser tan sutiles, frecuentemente no se atienden en su terreno causal. Nuestro cerebro es extremadamente vulnerable ante cualquier reacción química originada por el alimento que digerimos. Los educadores y padres de familia deben tener una información básica sobre la influencia de la alimentación en la conducta y el aprendizaje para atender integralmente a los niños y adolescentes. Este capítulo es una orientación general que no descarta la intervención profesional de un médico o nutriólogo para casos específicos. Tampoco decimos que todos los problemas podrán resolverse solo con los cambios en la alimentación, pues necesitamos entender al ser humano como un sistema que requiere de atención integral para que los resultados sean completos. Sin embargo, los cambios conductuales y de aprendizaje deben empezar por el factor corporal, como base para las otras intervenciones educativas. Alimentación y funcionamiento cerebral. El cerebro es un órgano muy sensible que controla las emociones, el pensamiento, la percepción, los estados de ánimo y la conducta. Depende de los suplementos de oxígeno, energía y factores nutricionales aportados a través de la sangre. El cerebro tiene una barrera protectora que transporta selectivamente nutrientes y sustancias que son adecuadas para su funcionamiento. Si los nutrientes son inadecuados, ocasiona desequilibrios neuroquímicos que altera el pensamiento, la percepción, las emociones o conductas. Algunas personas son especialmente sensibles ante determinados alimentos, inhalantes o productos químicos que inducen reacciones alérgicas. Aunque parezca increíble, algunos alimentos comunes pueden provocar respuestas muy variadas. Por ejemplo, el trigo puede inducir reacciones hiperactivas, el huevo, hostilidad, la leche, confusión de pensamiento y la naranja, cansancio. Es imperativo identificar la posible intolerancia o alergia de las personas ante determinados alimentos o sustancias. Cuando observemos alteraciones aparentemente inexplicables y que se hayan atendido sin resultado. En el cerebro, los mensajes son pasados de una célula a otra por medio de impulsos eléctricos y químicos. Los medios químicos son llamados neurotransmisores. Hace poco más de 10 años se descubrió que 3 de los neurotransmisores químicos son elaborados por el cerebro a partir del alimento que consumimos. Estos son la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Debido a su estructura molecular, las dos primeras son catalogadas como catecolaminas. La serotonina, el tercer neurotransmisor que sintetiza el cerebro a partir del alimento, entra en la categoría de las indoleaminas. La dopamina y la norepinefrina son los elementos químicos que proporcionan el estado de alerta. Cuando estas sustancias están presentes en el cerebro, se advierten cambios en las conductas y en el estado de ánimo. Las personas piensan más ágilmente, reaccionan con mayor rapidez ante los estímulos, tienen mayor atención, motivación y energía mental. Los problemas, aun cuando sean grandes, parecen solucionables y cualquier situación parece manejable. La serotonina es la sustancia química que propicia la calma. Cuando el cerebro está empleando activamente la serotonina, los sentimientos de tensión disminuyen y se incrementa la habilidad de concentración. La serotonina también retarda las reacciones y puede ocasionar somnolencia y pasividad. El cerebro sintetiza la dopamina, la norepinefrina y la serotonina a partir de los aminoácidos, que son sustancias químicas que contienen nitrógeno y que originan las proteínas.
Estas, a su vez, son uno de los nutrientes básicos de las células y son proporcionadas por los alimentos de origen animal, legumbres, granos y semillas. Los dos aminoácidos que más importan para la comprensión de este tema son la tirosina y el triptofán. La tirosina, principal ingrediente en los neurotransmisores dopamina y norepinefrina. El triptofán, aminoácido del que se elabora el neurotransmisor serotonina. Dado que los alimentos proteínicos contienen ambos aminoácidos, tirosina y triptofán, mientras más los consumamos, mejor. Sin embargo, la asimilación de cada uno y los consecuentes efectos dependen de un mecanismo que los rige. Siempre que consumimos proteínas, llega tirosina al cerebro y por lo tanto disponemos de dopamina y norepinefrina que provocan el estado de alerta y energización del cerebro. En cambio, no sucede lo mismo con el triptofán. En los años 70, el psicólogo John Fernstrom y el neurólogo Richard Goodman descubrieron que los aminoácidos penetran al cerebro por un camino común, una estructura especial en la membrana que lo rodea. Pero dado que el espacio en el camino de entrada es limitado, no todos los aminoácidos pueden introducirse al mismo tiempo. El triptofán es el que menos posibilidades tiene de entrar al cerebro ante la acometida de los otros aminoácidos. Por esta razón, si consumimos alimentos llenos de proteína, no necesariamente dispondremos de mayor cantidad de triptofán. Al mismo tiempo, descubrieron que el consumo de carbohidratos solos sí incrementaba la presencia de triptofán en el cerebro. Los carbohidratos ingeridos en forma de azúcar, jamón o alimentos con almidón como el pan y la pasta activan la secreción de insulina desde el páncreas. La insulina naturalmente ayuda a regular la cantidad de azúcar en la sangre. Sin embargo, otra de sus funciones importantes es la de asentar en la sangre los aminoácidos del alimento digerido para su encuentro con las células. Selección de alimentos. No todos los alimentos con proteínas o carbohidratos proporcionan los mismos resultados deseables. Algunos son mejores que otros. Lo aconsejable es consumir alimentos que pueden encontrarse en su forma más pura y natural. Aunque todas las proteínas son hechas de aminoácidos, la naturaleza difícilmente estructura alimentos que contienen grandes cargas de aminoácidos en forma bioquímicamente pura. Por ejemplo, la clara del huevo es quizá la forma más pura de alimento proteínico que existe, pues está hecha casi completamente de aminoácidos y no contiene grasa ni carbohidratos. Pero la yema del huevo está compuesta sobre todo de grasa. ¿Esto quiere decir que es necesario consumir grandes cantidades de clara de huevo para que nuestra mente esté alerta y energética? No, afortunadamente. Pero es importante seleccionar alimentos proteínicos que contengan poca grasa y o carbohidratos cuando deseamos tener una mente alerta, energética y motivada. A continuación enumeramos algunas. Lista A. Son los mejores porque contienen muy poca grasa y casi no tienen carbohidratos. Mariscos, pescado, pollo sin pellejo, ternera, carne de res sin grasa. Lista B. Son los productos lácteos con poca grasa y los vegetales. Aunque las proteínas de origen vegetal frecuentemente tienen mucho carbohidrato, contienen suficiente tirosina como para incitar la producción de los productos químicos que propician un estado de alerta. Los alimentos que se enlistan son igualmente aconsejables. Requesón con poca grasa, leche con poca grasa, yogur con poca grasa, fruta seca, lentejas, soya y sus derivados. Lista C. Los siguientes alimentos tienen mucha proteína, pero también tienen altos niveles de grasa, y dado que ésta tiende a retardar su ritmo de absorción en el sistema, no pueden esperarse resultados rápidos. Estos alimentos exigen que se oriente mayor cantidad de sangre al estómago e intestinos que al cerebro. Los procesos mentales se hacen lentos, la mente se entorpece y da como resultado un pensamiento confuso o un estado de letargo.
Por lo tanto, aunque la grasa no afecta al cerebro de la misma manera que las proteínas y los carbohidratos, que inducen cambios químicos, sí influye en la mente, el estado de ánimo y en la actuación intelectual y siempre en forma negativa. La grasa también añade calorías, lo cual influye en el aumento de peso. Se sugiere que no incluyamos los alimentos enlistados abajo si queremos incrementar la energía mental, pues la mayoría de ellos logran lo contrario. Carne de res, a menos que carezca de grasa. Cordero, cerdo y sus derivados como tocino, chicharrón. Órganos interiores como hígado, lengua, menudo. Quesos enteros, leche entera, yogur entero. Carbohidratos. Los alimentos generalmente catalogados como carbohidratos son de dos tipos: azúcares, llamados también carbohidratos simples, y los almidones, conocidos técnicamente como carbohidratos compuestos. Los adjetivos simple y compuesto describen su estructura molecular. Los azúcares, en otras palabras, están hechos de moléculas menos complejas que los almidones. El carbohidrato más efectivo para llegarle al cerebro mayor cantidad de serotonina es el que probablemente solo se puede obtener por prescripción médica y se aporta por inyección intravenosa: la glucosa. La glucosa es un azúcar. Otras son la sucrosa, fructosa y lactosa, que según los científicos es el único azúcar capaz de causar un inmediato incremento en la cantidad de insulina aportada por el páncreas. Conviene recordar que la insulina es crucial en el proceso por el cual el triptofán logra tener acceso al cerebro y estimular la producción de serotonina. El triptofán atenúa la transmisión eléctrica entre las neuronas y puede inducir al sueño. Por esta razón, la atención puede ser afectada después de un fuerte consumo de carbohidratos. El cerebro consume 2/3 partes de la glucosa que tenemos en el cuerpo y es altamente dependiente de la sangre para el abastecimiento de este combustible. De hecho, la glucosa genera los 20 o 25 watts de electricidad necesaria para conducir los impulsos eléctricos cerebrales. Al mismo tiempo, el cerebro casi no tiene lugar para almacenar glucosa y cuando ésta le hace falta, tiene que solicitarla al hígado, el cual además almacena el azúcar sobrante. El balance de azúcar en la sangre es muy importante para el adecuado funcionamiento cerebral y emocional. Si desequilibramos el delicado mecanismo que regula el azúcar, podemos afectar negativamente el funcionamiento corporal, ocasionando letargo o excitabilidad según falte o exceda. Algunas sustancias ocasionan que el hígado descargue glucosa en el torrente sanguíneo en forma muy intensa, generando desequilibrios rápidos en el funcionamiento general. Entre ellas figuran el café, el alcohol y el tabaco. El consumo de glucosa pura es prácticamente imposible, pero la mayoría de los carbohidratos simples y compuestos tienen suficiente glucosa en su estructura para activar la respuesta alimento-mente-estado de ánimo. Caramelos. El azúcar refinada tiene una cualidad adictiva. Mientras más comas, más desearás. Dado que la característica más distintiva de las alergias cerebrales es la búsqueda ansiosa de la sustancia ante la que es alérgica la víctima, no es extraño que encontremos con frecuencia alergias al azúcar refinada. Esto sucede porque el cuerpo constantemente trata de alcanzar la homeostasis, es decir, la estabilidad interna. Cuando el cuerpo es bombardeado por algo que no puede manejar, responde con una adaptación a este elemento, inclusive con una dependencia. La estabilidad en el nivel de azúcar en la sangre es tan importante que el cuerpo posee un intrincado sistema para mantenerla. El proceso protector empieza con el sistema endocrino. Si este es requerido exageradamente, no funciona adecuadamente. El páncreas es el principal factor para el equilibrio del azúcar. Cuando una persona consume carbohidratos refinados, provoca una repentina y repetida elevación del azúcar. Esta situación ocasiona que el páncreas la sobrecompense con abastecimiento de insulina.
Si este proceso de desequilibrio-equilibrio es constante, ocasiona falta de armonía en todo el organismo, incluyendo el cerebro, que es dependiente del nivel estable de glucosa. Lo mismo sucede con otras glándulas endocrinas, sobre todo las sustancias suprarrenales, el timo, la tiroides, la pituitaria y el hígado. Yarjura Tobias ha demostrado que el desequilibrio en el nivel de azúcar en la sangre, sobre todo ocasionado por la sobrecarga de carbohidratos refinados y por alimentos alergénicos, tiene un efecto devastador en los neurotransmisores que controlan el sueño, los estados de ánimo, la motivación y el aprendizaje. Es factible encontrar hiperactividad o conductas violentas. La cafeína, contenida en el café, refresco de cola, chocolate, ocasiona algo más que los carbohidratos refinados. Provoca pánico en las glándulas suprarrenales. Puede producir palpitaciones, temblores, depresión, ansiedad, nerviosismo e insomnio, en especial cuando el consumo es abundante o existe especial sensibilidad a estas sustancias. El círculo vicioso de sube-baja en el nivel de azúcar en la sangre, perpetrado por el consumo combinado de azúcar y cafeína, es difícil de romper por el alto contenido adictivo. Quizá este círculo vicioso es uno de los factores más destructivos de la homeostasis humana, que es tan frágil y vulnerable a la química. Los padres tienen la enorme responsabilidad de proteger a sus hijos pequeños cuando todavía no se genera la dependencia de los alimentos basura, que tanto afectan negativamente las conductas y los aprendizajes. El desayuno es la comida más importante del día, porque establece el nivel de azúcar de la sangre para todo el día. Un desayuno rico en nutrientes, carente de alimentos alergénicos, asegura en gran parte una buena jornada, sobre todo en las horas más productivas del día. Los adultos deberíamos cuidar más este alimento, realizado muchas veces con prisa y con enormes cargas de tensión. El alimento humano no es solo un acto biológico, sino sobre todo una rutina diaria que incide en las áreas afectivas. El azúcar de mesa, sucrosa, químicamente hablando, es parte glucosa y parte fructuosa. Es el dulcificante principal en las golosinas, también es el principal componente de la miel. De esta manera, casi toda la comida dulce, sobre todo, está hecha de grandes cantidades de azúcar e inicia el complicado proceso que termina en que el cerebro produce más serotonina. La siguiente lista parece un compendio de la antidieta. Caramelos, galletas, pasteles, helados, mermeladas, gelatinas y preservadores, jarabes y refrescos. La fruta no activará la respuesta alimento-mente-estado de ánimo. El sabor dulce de las frutas y jugos naturales se debe a su alto contenido de fructosa, que es mucho más dulce que la sucrosa, pero aunque la fructosa es convertida eventualmente en glucosa por el cuerpo, el proceso es tan lento y gradual que la fruta es prácticamente incapaz de promover la producción de serotonina. La fruta, por supuesto, es necesaria para el ser humano, pero no para lograr menor tensión o mayor atención. Almidones. Los productos elaborados a partir de trigo, maíz y otros tipos de harinas, así como los vegetales comúnmente catalogados como almidonados, por ejemplo la papa, están químicamente compuestos de grandes cadenas de moléculas de glucosa. Cuando entran a la sangre después de la digestión, la glucosa de estos alimentos activa la secreción de insulina, permitiendo que el triptofán llegue al cerebro y por lo tanto estimule la producción de serotonina. El consumo de cualquiera de los siguientes granos y almidones nos ayudará a lograr un estado mental más tranquilo y más atento. Pan, pasta, papas, arroz, maíz incluyendo las tortillas, cebada, avena y otros cereales. Sin embargo, si añadimos leche a los cereales, introducimos proteína, lo cual inhibirá la producción de serotonina. Los vegetales verdes y de color brillante son neutrales en la relación alimento-mente-estado de ánimo. La lechuga, espinacas, brócoli, zanahoria, betabel y otros vegetales ricos en vitaminas y con pocas calorías son parte de una dieta bien balanceada. Sin embargo,
no aportan carbohidratos en cantidades suficientes para activar la producción de serotonina en el cerebro. En este sentido, es mejor una papa que un plato de espinacas. El factor grasa. ¿Es conveniente evitar la mantequilla, la mayonesa, la comida frita, los quesos enteros, las cremas y las salsas fritas? Existen muchas razones para evitar al máximo este tipo de alimentos. La grasa se asocia con enfermedades mortales, como infartos y ciertos tipos de cáncer. Además, naturalmente, la grasa tiene más del doble de calorías que la comida con proteínas y carbohidratos. Pero lo más importante desde el punto de vista alimento-mente-estado de ánimo es que la grasa requiere de más tiempo para ser digerida que otros alimentos, lo cual afecta negativamente nuestras reacciones mentales y emocionales. ¿Cuánta proteína? ¿Cuántos carbohidratos son demasiados? Según los experimentos realizados por nutriólogos del Massachusetts Institute of Technology, para la mayoría de la gente 3 o 4 onzas, entre 87 a 100 gramos, de proteínas en los alimentos lleva suficiente tirosina al cerebro para estimular la producción de dopamina y norepinefrina, los elementos químicos que mantienen a la mente alerta y pronta para intervenir acertadamente ante los retos que enfrenta. 1,5 onzas, entre 25 y 30 gramos, de alimentos con carbohidratos, azúcar o almidón, permitirá que suficiente triptofán entre al cerebro para activar la producción de serotonina, el elemento químico que tranquiliza, incrementa el poder de concentración y nos libera de los sentimientos de ansiedad y frustración. Solo las personas que tienen 20% o más de su peso ideal y las mujeres en los días anteriores a su menstruación pueden requerir de mayor cantidad de carbohidratos. Para estas personas, 2 o 2,5 onzas, 50 a 60 gramos, de carbohidratos son los aconsejables. Si tan pequeñas cantidades son las adecuadas, ¿qué pasaría si incrementamos el consumo de proteínas o carbohidratos? ¿Mejoraría el resultado? La respuesta es no. Los mecanismos cerebrales están tan perfectamente balanceados que un pequeño cambio químico logrará una diferencia notable en la forma que pensamos, sentimos y actuamos. Alimentación para una mejor memoria. Frecuentemente consideramos que la memoria se forma por generación espontánea, sin embargo, es el resultado de muchos factores que coinciden para lograr un mejor funcionamiento de este grupo de habilidades llamado memoria. Uno de estos elementos se ubica en el área de la alimentación. Cuando se empezaron a estudiar casos severos de pérdida de memoria, sobre todo en el llamado mal de Alzheimer, la atención de los investigadores se orientó al efecto de una sustancia llamada colina. Sus efectos se advierten sobre todo en dos aspectos. Aparentemente incrementa el ritmo del metabolismo en el cerebro, pues la colina es la sustancia de la cual el cerebro elabora la acetilcolina, un neurotransmisor involucrado en la función de la memoria. También se considera que ayuda a mantener la integridad estructural de las sinapsis, que son los puntos de comunicación entre las células cerebrales. Los niveles de colina suelen descender con la edad, sobre todo en las personas con tendencia a adquirir el mal de Alzheimer, una de las formas más comunes de senilidad. Sin embargo, también los jóvenes pueden verse afectados por los efectos de bajos niveles de colina, lo cual repercute en un mal funcionamiento de la memoria. El Dr. Goodman considera que la colina o la lecitina puede mejorar la memoria entre la gente joven con funciones memorísticas relativamente deficientes. Igualmente, el Dr. Sheldon Solhender sugiere que la lecitina es un nutriente que juega papeles muy importantes en muchas funciones intelectuales, sobre todo en la memoria, por lo que recomienda incluir en la dieta común alimentos ricos en este ingrediente, como son la calabaza, coliflor, huevo, hígado de res, pescado. Parte de la colina es sintetizada por el hígado, pero la mayor parte es aportada por los alimentos que digerimos. En algunas ocasiones, el nutriólogo puede sugerir el consumo de suplementos de lecitina para incrementar la colina. Influencia de las vitaminas y minerales en el funcionamiento intelectual.
Aun cuando se desconoce la mejor mezcla de nutrientes para el cerebro, plantearemos las últimas informaciones prácticas sobre la relación entre la alimentación y el cerebro. Las vitaminas B. La vitamina B trabaja en el cuerpo para ayudar a convertir las proteínas, carbohidratos y grasas en combustible vital, y en el cerebro para ayudar a sintetizar los elementos químicos que controlan los estados de ánimo. Esta es una de las razones por lo que la deficiencia en vitamina B frecuentemente se manifiesta en debilidad muscular extrema y en problemas psiquiátricos que van desde la irritabilidad hasta la psicosis. Afortunadamente, los casos severos son raros, pero aún la deficiencia marginal puede ocasionar tristeza y ligera depresión. La vitamina B1 o tiamina es vital para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso, el metabolismo de las grasas, carbohidratos y proteínas, así como para la producción de enzimas y jugos gástricos. La tiamina es esencial para el crecimiento, la atención mental, la asimilación de carbohidratos, mantenimiento del tono muscular, estaminas, funcionamiento de los nervios y cerebro, formación de la acetilcolina, conversión de la glucosa en energía o grasa, y para la elaboración del ácido hidroclórico. La tiamina también está íntimamente relacionada con el proceso de oxidación o combustión de la glucosa, que sucede en cada célula para el abastecimiento de energía. Como todas las vitaminas B, la tiamina es soluble en el agua y no puede ser almacenada en el cuerpo, por lo que debe ser consumida frecuentemente. La deficiencia marginal de tiamina, vitamina 1, puede ocasionar un sentimiento de laxitud, es decir, debilidad muscular, pérdida de apetito, fatiga, constipación estomacal, insomnio, dolores de cabeza, sensibilidad al ruido, náuseas por movimiento, mareos en el aire o mar. Los síntomas mentales incluyen apatía, confusión, pérdida de memoria, irritabilidad, inhabilidad para concentrarse, depresión, inestabilidad mental, hostilidad. Las principales fuentes de tiamina se encuentran en la levadura, germen de trigo, arroz, semillas, nueces, soya, productos lácteos, papas, betabel, vegetales de hoja verde, champiñones, melaza. La vitamina B2 o riboflavina es esencial para el crecimiento normal, para la salud de los ojos, uñas y piel, para el metabolismo de los ácidos grasos, aminoácidos y glucosa, para la respiración de las células y para la formación de anticuerpos. Los síntomas de deficiencia de esta vitamina incluyen desórdenes digestivos, insomnio, mareos, dolor de lengua, piel grasosa, torpeza mental, visión borrosa, ojos enrojecidos, sensibilidad a la luz, fatiga ocular, mal funcionamiento del hígado. Las principales fuentes de riboflavina son levadura, germen de trigo, productos lácteos, almendras, aguacate, semillas de girasol, vegetales de hoja verde, huevo. La vitamina B3 o niacina es necesaria para la estabilización de los niveles de azúcar en la sangre, para el metabolismo cerebral, el mantenimiento de la piel, de los sistemas nervioso y digestivo, e incrementa el oxígeno en la sangre. La insuficiencia de niacina, de la vitamina B3, puede ocasionar fatiga, molestias digestivas, dolores de cabeza recurrentes, náuseas, insomnio, debilidad muscular, depresión, irritabilidad, nerviosismo, desorientación, aprensión, confusión, hiperactividad, hostilidad, hipersensibilidad en el olfato y gusto, torpeza mental, extrema sensibilidad ante la luz y pérdida de memoria de hechos recientes. Las principales fuentes de niacina son la carne, el pollo, el atún, el germen de trigo, semillas de girasol, levadura y el mero. La vitamina B6 o piridoxina es uno de los nutrientes más necesarios. Trabaja íntimamente con el magnesio y el zinc para realizar muchas funciones. La piridoxina activa el sistema enzimático, ayuda en la síntesis de los ácidos nucleicos. Es vital para el funcionamiento normal del cerebro y del sistema nervioso. Es esencial para la absorción, síntesis y metabolismo de las proteínas. Regula los fluidos corporales y es necesaria para la producción de anticuerpos y hormonas, adrenalina, insulina. La piridoxina además tiene un efecto antihistamínico, junto con la vitamina C, el ácido pantoténico y la vitamina E, y de este modo es útil para el sistema inmunológico.
esta vitamina ha probado su utilidad en deficiencias de lenguaje y de movimiento. La piridoxina es esencial para el metabolismo de las grasas y de los carbohidratos. También es necesaria para que el hígado convierta el glicógeno, la glucosa almacenada, en energía. No es común encontrar en las personas insuficiencia en la vitamina B6. Sin embargo, las causas más comunes de esta deficiencia son por requerimientos más elevados al promedio de piridoxina o por la interacción con ciertos medicamentos. La vitamina B6 se involucra en la producción de dos neurotransmisores químicos en el cerebro, la dopamina y la serotonina. Se encuentra en grandes cantidades en la carne, pescado, sobre todo en el salmón y el atún, cereales, sandía, frijol, levadura, nueces y cacahuates, semillas de girasol y plátanos. Sin embargo, el 20 o 30% puede perderse en la cocción. La falta de vitamina B6 ha sido asociada con la depresión, la hiperactividad, letargo, inhabilidad para concentrarse, deficiencias visuales y auditivas, enuresis, autismo y esquizofrenia. Cuando los investigadores franceses proporcionaron suplementos de vitamina B6 y magnesio a niños autistas, advirtieron enormes mejorías, mayor interés en las personas y acontecimientos, incremento en las habilidades de comunicación y mejores patrones en el sueño y en el alimento. La vitamina B12 o cianobalamina es una vitamina químicamente muy compleja que contiene cobalto. Su asimilación en el cuerpo es difícil, pues requiere de la presencia de una secreción, un factor intrínseco, dentro del mismo cuerpo para que sea asimilada en el intestino delgado. El calcio contribuye a la absorción de esta vitamina. La vitamina B12 es necesaria para la producción de RNA y DNA. Ayuda a mantener la mielina alrededor de las neuronas. Ofrece resistencia a las infecciones. Es necesaria para la producción y regeneración de las células rojas de la sangre. Previene la anemia. Promueve el crecimiento y está involucrada en muchos procesos metabólicos y enzimáticos. Las deficiencias de la vitamina B12 han sido asociadas con muchos efectos mentales como la psicosis, severa pérdida de memoria y confusión. La deficiencia grave puede ocasionar que el cerebro y la médula espinal degeneren. Igualmente, influye en que el cerebro procese menos glucosa y sintetice menor cantidad de acetilcolina. Algunos elementos pueden entorpecer la asimilación de la vitamina B12, el mercurio, los metales pesados y algunos solventes. Muchos de estos elementos están presentes en la contaminación ambiental. Varios casos de anemia también se deben a la deficiencia de esta vitamina, pues el cuerpo no produce suficientes ácidos digestivos. Otros efectos de la deficiencia de esta vitamina son el escaso apetito, crecimiento retardado, fatiga, depresión, olor corporal desagradable, hipersensibilidad al ruido y a la luz, agitación severa, disminución de reflejos, dificultades para hablar y caminar, deficiencia en el metabolismo de carbohidratos. Algunos medicamentos pueden entorpecer la asimilación de esta vitamina, como son Aldomet, la neomicina y el ácido para-aminosalicílico. Las personas que no consumen carne, pescado o productos lácteos también corren el riesgo de no aprovechar los beneficios de esta vitamina, pues no se encuentra presente en los alimentos vegetales. El Dr. Sheldon Saul Handler recomienda que los vegetarianos rigurosos estén alertas ante los signos de deficiencia severa de vitamina B12, que pueden ser desórdenes nerviosos o debilidad en los miembros. Las principales fuentes de esta vitamina se encuentran en el hígado de res, la carne, los productos lácteos, el huevo, la levadura, las sardinas, las ostras, los cangrejos, el salmón y la trucha. El ácido fólico es parte del complejo vitamínico B, que es necesario para la formación de las células rojas de la sangre, producción de RNA y DNA, producción de anticuerpos, adecuado funcionamiento del hígado, apropiado funcionamiento del sistema inmunológico, utilización de la glucosa y de los aminoácidos. El ácido fólico es crucial para el bienestar emocional y mental.
El ácido fólico se encuentra sobre todo en las verduras de hojas verdes. Sus efectos saludables se pierden cuando son cocinados durante 10 minutos a temperaturas de 110 grados a 120 grados. Pierden hasta el 65% de su valor nutricional. Juntamente con la vitamina B12 ayudan a la producción de acetilcolina en el cerebro. Medicamentos como Aldomed, Bactrim, neomicina, isocianizados, metotrexatos, dilantin, diácidos y premarin inhiben la absorción de esta vitamina. Los efectos de la deficiencia de ácido fólico son fatiga, mareos, respiración entrecortada, irritabilidad, olvido, torpeza mental, depresión, nerviosismo. Las principales fuentes de ácido fólico se encuentran en cereales, harinas, verduras de hoja verde y naranjas, hígado, levadura, germen de trigo, yema de huevo, vegetales, espárragos, champiñones, nueces, lentejas, habas, cacahuates. El ácido pantoténico es vital para el adecuado funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Es necesario para la síntesis de los lípidos. Estimula la movilidad intestinal, ayuda a construir anticuerpos, previene la fatiga y es crucial para ayudar al cuerpo a enfrentar la tensión. El ácido pantoténico está presente en la producción del neurotransmisor llamado acetilcolina, muy importante para la memoria y la concentración. Ayuda contra las reacciones alérgicas, la conversión de la glucosa y de las grasas en energía. Es una de las funciones más importantes. Su deficiencia se manifiesta cuando hay pérdida de apetito, insomnio, irritabilidad, depresión, mareos, fatiga, molestias gastrointestinales, debilidad muscular, crecimiento retardado, deficiente formación de anticuerpos. Si es deficiente la producción de adrenalina, puede hacer descender el nivel de azúcar en la sangre y propiciar alergias. Las principales fuentes de ácido pantoténico se encuentran en la levadura, hígado, yema de huevo, melaza, germen de trigo, frijol, cacahuates, semillas de girasol, ajonjolí. Vitamina C. El cuerpo tiene diversas maneras de emplear la vitamina C o ácido ascórbico. En el cerebro juega un papel importante en la conversión de la dopamina a la norepinefrina, dos de los transmisores más importantes. La vitamina C es uno de los ingredientes que forman parte del instinto de supervivencia. La hormona llamada adrenalina y el neurotransmisor llamado norepinefrina, ambos estimulan la respuesta de lucha o corre ante un peligro. El ácido ascórbico protege al cuerpo del envenenamiento que producen los metales pesados, mercurio, plomo, cadmio y cobre. La vitamina C también ayuda al cuerpo para asimilar otra vitamina particularmente importante al cerebro, el hierro. Los síntomas más comunes de la deficiencia de vitamina C son frecuentes sangrados de la nariz, confusión, alergias, recuperación lenta, escasa resistencia a las infecciones, insuficiencias glandulares, problemas digestivos, depresión, desórdenes mentales. Las principales fuentes de abastecimiento son la mayoría de las frutas y vegetales frescos, en especial los cítricos, las fresas, el brócoli, las manzanas, las cerezas, los pérsimos, la col y el tomate. Vitamina E. Es necesaria para la formación del núcleo de las células, además del RNA y el DNA. Es esencial para la utilización del oxígeno en la célula. Interviene en el adecuado enfoque de los ojos. Una investigación dirigida por el Dr. Matti Tolonen en la Universidad de Helsinki ha comprobado que esta vitamina y otro antioxidante, el selenio, ayudan a las personas a mejorar emocional y mentalmente. Los efectos se advierten en el tratamiento de la depresión, ansiedad, hostilidad y cansancio. Al mismo tiempo, las personas pueden incrementar su capacidad de atención, apertura al cambio, interés por su medio ambiente y autoestima. Las principales fuentes de abastecimiento se encuentran en el aceite de germen de trigo, cacahuates, arroz, avena, espinacas, brócoli, espárragos, soya. Los minerales. Obtenemos los minerales de fuentes orgánicas e inorgánicas y constituyen el 4 o 5% de nuestro peso. Son esenciales para el adecuado funcionamiento mental y físico, dado que participan en casi
todos los procesos corporales. Los minerales requeridos en grandes cantidades por el cuerpo se llaman macrominerales. Estos son calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, cloro y azufre. Los que se necesitan en pequeñas cantidades, pero no menos importantes, son los microelementos: zinc, magnesio, hierro, cromo, selenio, silicón, yodo, litio, flúor, molibdeno, cobre, cobalto y otras cuyas funciones son todavía desconocidas. Como todos los nutrientes, los minerales deben estar balanceados y el equilibrio se logra mejor a través de alimentos ricos en nutrientes más que los procesados. Aquí analizaremos solo aquellos que tienen mayor repercusión en el aprendizaje, en la conducta y en los estados de ánimo. Hierro. El cerebro requiere de una gran cantidad de oxígeno para funcionar efectivamente, y el hierro juega un papel fundamental para llevarlo a través de la sangre. Específicamente, el oxígeno es transportado por la hemoglobina, la proteína roja que da a nuestra sangre su color. Si nuestra dieta es baja en hierro, la producción y el funcionamiento de la hemoglobina se entorpecen, provocando decremento en la atención, escasez en el rango de atención y problemas de aprendizaje. Muchos infantes anémicos han logrado mayor atención y responsividad tras una semana de suplemento de hierro. En los adultos se ha advertido una fuerte correlación entre los niveles de hierro en la sangre y la fluidez verbal. El hierro, además, desempeña un papel fundamental como componente de varios neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Curiosamente, se ha encontrado que el hierro afecta más al hemisferio cerebral izquierdo que al derecho, y que los hombres y las mujeres responden en forma diferente ante los efectos de suplementos de hierro. Las mujeres suelen requerir de mayor cantidad de este cuando están embarazadas o atienden niños lactantes y cuando están en su periodo menstrual. Las personas sujetas a dietas no controladas profesionalmente y los ancianos tienden a reflejar perfiles deficientes de hierro porque comen menos. Igualmente, los vegetarianos rígidos, dado que el hierro se encuentra en grandes cantidades en la carne, pescado, mariscos, huevo, sin embargo, existen vegetales muy ricos en hierro: soya, semillas de girasol, espinacas, brócoli, melaza, habas, frutas secas. La absorción del hierro puede ser bloqueada por los antiácidos, el té, los aditivos de fosfato en los alimentos y bebidas. Casi todos los refrescos tienen fosfatos como agentes efervescentes, así como por algunos medicamentos, Aldomet, tetraciclinos, Premarin y Theodur, y por el preservador EDTA. Se puede facilitar e incrementar la absorción de hierro si se consumen alimentos ricos en vitamina C junto con alimentos que contienen hierro. Zinc. Otro de los minerales indispensables para el organismo humano es el zinc. Es un constituyente esencial de la insulina. Interviene en la acción de numerosas enzimas, en la formación del núcleo de las células, en el metabolismo de los ácidos grasos, en la síntesis de las proteínas, en el metabolismo de la energía. El Brand Biocenter de la Universidad de Princeton ha encontrado deficiencias de zinc en muchos niños hiperactivos y autistas. Cuando el cerebro no recibe suficiente abastecimiento de este mineral, se observan efectos de letargo y apatía, pérdida de interés en el aprendizaje. La dopamina y la norepinefrina se obstaculizan, afectando negativamente áreas del cerebro que procesan la información procedente de los sensores del gusto y del olfato. Esta última característica ha orientado a los investigadores a profundizar el efecto del zinc en los desórdenes de la alimentación como la anorexia y la bulimia. Sus fuentes de abastecimiento más comunes están en los ostiones, levadura, mariscos, huevos, semillas de girasol y calabaza, nueces, germen de trigo y vegetales de hojas verdes. Manganeso. Es un elemento esencial para la producción de insulina, para la síntesis de ácidos grasos y colesterol, formación de la tiroxina en la tiroides,
activa muchas enzimas y ayuda en la regulación de varios neurotransmisores cerebrales. Su deficiencia en el organismo humano provoca crecimiento retardado, hiperactividad, movimientos sin coordinación, escaso equilibrio, escasa tolerancia a la glucosa, problemas digestivos, asma, mareos. El manganeso lo podemos encontrar en nueces, yema del huevo, vegetales de hoja verde, germen de trigo, naranjas, espinacas, betabel. Apartado. Patrones reactivos conductuales. Conductas de sobreactividad. Las conductas de sobreactividad o de hiperactividad se caracterizan por escasa coordinación, poca tolerancia ante la frustración y ante el esfuerzo, escaso rango de atención, alteraciones en el sueño, impulsividad, excitabilidad, cambios imprevistos de humor, incremento en la rapidez perceptual, agitación, problemas de aprendizaje y concentración. Las características varían mucho en los niños sobreactivos, pues pueden manifestar respuestas contradictorias que desconciertan a los padres y maestros. Frecuentemente se prescriben medicamentos que bloquean el sistema nervioso central para lograr conductas más aceptables, pero no mejoran necesariamente la habilidad del niño para aprender. Las principales medicinas prescritas son Ritalin, Dexedrine, Meyer-Ril, Xylert, Toracin, Tofranil, Benadryl o Vistaril. Estos medicamentos producen efectos secundarios como mareos, pérdida de apetito, insomnio o sueño interrumpido, dolores de cabeza, menos alerta mental, náusea, malestares estomacales, diarrea, erupciones, irritabilidad, visión borrosa o confusión. No necesariamente ocurrirán tales efectos, pero son muy probables. El método más popular para controlar la hiperactividad, además de los medicamentos, es la dieta sugerida por el Dr. Benjamin Fingal, que requiere de la eliminación de los colorantes y saborizantes artificiales que contienen salicilatos artificiales, así como los siguientes alimentos con salicilatos naturales: almendras, manzanas, cerezas, pepinos, uvas, pasas, naranjas, peras, ciruelas, fresas, jitomate, grosella, duraznos. Entre los elementos que provocan más reacciones hiperactivas destacan el colorante amarillo, tartrazin, el ácido benzoico, la leche y el queso de vaca, el chocolate, la soya, las uvas, el trigo, las naranjas, el huevo, los cacahuates y el maíz. Se ha encontrado una íntima relación entre la sensibilidad ante los alimentos, anormalidades en el nivel de azúcar en la sangre y la hiperactividad. Diferentes estudios han confirmado que el 75% de los niños hiperactivos y con problemas de aprendizaje tienen alergias y niveles anormales de azúcar en la sangre. El Hospital Infantil de Alberta, Canadá, mediante la mejoría de las dietas, eliminación de alimentos alergénicos, suplementos, logró mejorar los patrones de sueño, disminuyeron los dolores y erupciones, se incrementó la atención, se eliminaron o disminuyeron las conductas repetitivas, se mejoró la obediencia, así como la coordinación motriz final, desapareció la enuresis. John Ott, pionero de la investigación sobre los efectos de los diferentes tipos de luz en plantas, animales y hombres, ha descubierto que la exposición a la luz fluorescente, a la televisión, a la computadora y videojuegos afecta negativamente a los niños, distorsionando su funcionamiento cerebral y nervioso. Ott encontró que bajo la luz fluorescente los alumnos eran poco cooperativos, irritables, hiperactivos, poco atentos, pero estaban más tranquilos y atentos cuando trabajaban bajo la luz de espectro total, o sea, la luz natural. La luz intermitente de la televisión y computadoras agrava los síntomas de la hiperactividad. Recientemente, las investigaciones llevadas a cabo en Inglaterra por Hyperactive Children Support Group apoyaron la posición de que los niños hiperactivos con alergias atópicas, eczemas, urticarias, asma, tienden a estar continuamente sedientos y producir orina concentrada. Este fenómeno es característico de la deficiencia de ácidos grasos, pérdida de líquidos por la piel extremadamente permeable,
Otras observaciones de esta investigación son: 1. Una parte de niños hiperactivos provienen de familias con antecedentes de desórdenes atópicos. 2. La hiperactividad afecta 3 veces más a los niños que a las niñas. Los varones requieren 3 veces más de ácidos grasos que las mujeres para mantener su crecimiento. 3. Varias sustancias, tartrazín, salicilatos y otras, tienen efectos negativos en los niños hiperactivos, pero no en otros niños. Nichols y Naye encontraron una fuerte relación entre las madres que fumaban durante el embarazo y los niños hiperactivos. Sin embargo, el humo del tabaco también afecta a los niños especialmente sensibles por el contenido de cadmio y plomo. El Instituto de Neurociencia Aplicada de la Universidad de Maryland ha descubierto que esos elementos afectan fuertemente la función cognitiva. Fumar cerca de los niños es un grave error. El azúcar refinada ha sido estudiada por muchas universidades e investigadores. Sus efectos no solo se advierten en un sistema, sino que puede alcanzar la circulación, problemas cardiovasculares, digestión, caries, hemorroides, locomoción, artritis y sistema nervioso, desórdenes en la conducta. El efecto fisiológico del consumo de carbohidratos refinados, en especial azúcar, es la sobreproducción de insulina y la hipoglucemia. Al comer azúcar o cualquier carbohidrato, el páncreas secreta insulina para metabolizar tales elementos. La sobredosis de azúcar obliga al páncreas a trabajar en exceso y si este proceso es continuo o intenso, el páncreas aprende y se programa a sobreproducir insulina, lo cual gradualmente reduce el nivel de azúcar en la sangre. El resultado es que se puede experimentar hipoglucemia 2 horas después del consumo de azúcar. En esta situación, la gente se puede sentir irritable, fatigada, tensionada y hambrienta. Si tales hábitos continúan, el páncreas agotado disminuye o suspende la producción de insulina. El resultado es un alto nivel de azúcar en la sangre, azúcar en la orina e inclusive diabetes. El desequilibrio en el nivel de azúcar en la sangre tiene marcados contaminantes psicológicos, cambios bruscos en los estados de ánimo, manía, depresión, ansiedad, indecisión, distorsión de la autopercepción y confusión. Cuando el nivel es bajo, se asocia con la apatía, la indiferencia, tristezas o depresiones inexplicables, explosiones emocionales o violencia. La razón de los efectos desastrosos en la conducta humana es que el sistema nervioso utiliza la glucosa, azúcar simple, como su combustible. Los glucorreceptores del hipotálamo monitorean continuamente y regulan la cantidad de glucosa en la sangre. Si es deficiente, se libera azúcar almacenada en el cuerpo y es convertida en glucosa. Si es excesiva, se produce insulina para metabolizar el exceso de azúcar. Este es un proceso vital y muy sensible que está íntimamente ligado con lo que comemos. Los carbohidratos se encuentran en muchas formas y en diferentes alimentos. Por ejemplo, los granos integrales se convierten en azúcar simple en forma lenta y pueden ser fácilmente absorbidos y metabolizados por el organismo en un rango de conducta estable. Los vegetales y las frutas se metabolizan más rápidamente. Su azúcar se adquiere con celeridad. Grandes cantidades de frutas pueden desestabilizar el organismo y ocasionar cambios en el humor y cierta inestabilidad emocional. El carbohidrato que desequilibra más al sistema nervioso y a la conducta es el azúcar. El nivel de azúcar en la sangre se eleva rápidamente y después decae de forma precipitada. Este proceso se refleja de inmediato en el sistema nervioso, sistema endocrino y en la conducta. Y es probable que los tres se desordenen crónicamente. El azúcar también puede descontrolar la conducta y ocasiona un efecto inhibitorio en la neurotransmisión. Investigaciones recientes sugieren que el azúcar reduce la disponibilidad de algunas sustancias
con las que el cerebro elabora muchos de sus neurotransmisores, componentes químicos que llevan la información de neurona a neurona en el cerebro. El resultado final es el mismo: el azúcar ocasiona conductas desintegradas. En los niños hiperactivos se han encontrado altos niveles de metales pesados, como el plomo, cobre, mercurio y cadmio, que interfieren y desplazan minerales esenciales como el zinc, hierro, manganeso y potasio. Tal interferencia bloquea el suplemento de energía al cerebro, con la consecuente anormalidad en el funcionamiento cerebral. El Dr. Carl Pfeiffer del Brainville Center de Princeton explica el porqué de la vulnerabilidad de los niños ante tales elementos. Primero, la barrera protectora de la sangre que llega al cerebro aún no ha madurado y por lo tanto, elementos venenosos como el plomo y otros metales pesados afectan directamente al cerebro. Segundo, los niños absorben y retienen el plomo más fácilmente que los adultos. Además, los adultos almacenan el plomo sobre todo en los huesos, mientras que los niños lo retienen en los tejidos suaves. Otra investigación afirma que la acumulación de plomo es más evidente cuando un niño tiene deficiencia de calcio y como el azúcar refinada inhibe su absorción, es necesario disminuir también por este motivo el consumo de azúcar refinada. En cambio, la combinación de vitaminas C, zinc y calcio en la dieta ayudan a eliminar en el cuerpo los metales pesados. Las principales fuentes de plomo son el humo de cigarrillos, algunas pinturas y lápices, asfalto, acondicionadores de aire y calentadores, baterías, materiales de construcción, cemento, carbón, cosméticos, crayones, tintes, llantas, lluvia ácida, gasolina y sus derivados. Obviamente es imposible evitar el efecto de algunas fuentes, pero es conveniente reducirlas al máximo. El cadmio se encuentra principalmente en el humo de tabaco, pinturas y agua contenida en recipientes viejos que contienen cadmio. La deficiencia de zinc y el alto consumo de azúcar refinada incrementa la absorción de cadmio y puede afectar la inteligencia y el rendimiento académico. El cobre es un mineral esencial, pero su exceso es más común que la deficiencia, debido al empleo extendido de la tubería de cobre para el agua. El cobre excesivo activa la agresión y otros cambios negativos en las conductas de los niños. La deficiencia de zinc también es un factor que incrementa la vulnerabilidad ante el cobre. El mercurio, sobre todo, se encuentra en los pesticidas, productos derivados del petróleo, fungicidas, productos químicos presentes en el agua. Este metal compite con el selenio en el cuerpo. Reacciones alérgicas. Muchos alergólogos enfocan las alergias en forma muy estrecha. Consideran solo un tipo de respuestas, la atópica, que manifiesta sus efectos en la piel y en las membranas de la mucosa, eczema, fiebre del heno, asma y desórdenes relacionados con ellos. Se evita mucho el diagnóstico y tratamiento de las alergias nutricionales porque los métodos utilizables solo pueden tener una certeza del 20%. Los ecologistas clínicos, por otro lado, no solo pretenden descubrir todas las sustancias alergénicas mediante pruebas precisas, sino que se interesan en reacciones que aparecen en todas partes del cuerpo. La ecología clínica estudia las reacciones del individuo ante su medio ambiente. Los desequilibrios, reacciones alérgicas, son causados por alimentos, inhalantes o sustancias químicas que el cuerpo no puede tolerar. Una alergia es una respuesta adversa a sustancias que no causan respuestas adversas en la mayoría de la gente. El Dr. Alan Levin clasifica las alergias en dos niveles. Tipo 1. Es la alergia clásica, conocida por todos, una inflamación provocada en el tracto respiratorio, nariz, piel, ojos, oídos y el tracto gastrointestinal. Los factores activantes pueden ser el polvo, pelo animal, árboles, pasto, pólenes,
plumas y algunos alimentos como la leche, el trigo, el huevo, fresas, mariscos, maíz y levadura. Tipo 2. Es una irregularidad en el sistema inmunológico y a diferencia del tipo 1, incluye un rango más amplio de síntomas que pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo en el sistema nervioso y en el cerebro, provocando alteraciones en el estado de ánimo, percepción, conducta, pensamiento y emociones. Muchos alimentos inhalantes y productos químicos pueden activar estas respuestas del tipo 2. No siempre hay una clara demarcación entre los dos tipos, pero normalmente predomina uno solo. La causa de cada una se encuentra en los glóbulos blancos. Las células T le indican a las células B qué es lo que tienen que hacer. Las células B elaboran anticuerpos contra las sustancias dañinas al organismo. Empiezan y suspenden su producción bajo las órdenes de las células T. Las personas con tendencia a la alergia tipo 1 tienen células B hiperactivas y células T confundidas, incapaces de discriminar cuáles sustancias no son dañinas, por ejemplo el polen, y cuáles sí son dañinas, las bacterias. De esta manera, las células B elaboran una incontrolada sobreabundancia de anticuerpos. En tal situación aparecen las reacciones alérgicas. En la alergia del tipo 2, las células B producen anticuerpos llamados inmunoglobulina, sobre todo por influencia de deficiencias nutricionales, sustancias químicas, tensión, radiaciones e infecciones. Las alergias del tipo 1 se deben a factores genéticos, hereditarios. Su tratamiento consiste en la inmunoterapia, inyecciones y medicación. Las alergias del tipo 2 se originan en factores externos que debilitan el sistema inmunológico. El tratamiento generalmente se orienta hacia los síntomas, dejando las causas intactas. El sistema inmunológico puede fallar por condiciones genéticas o adquiridas. Las causas son: 1. Envenenamiento químico, exposición a pesticidas. 2. Traumas físicos o emocionales, por ejemplo, muerte de un ser querido. 3. Exposición intensa a radiaciones, los rayos X. 4. Severa enfermedad viral, bacterial o de hongos y mononucleosis. 5. Severa deficiencia nutricional, una dieta inadecuada, por ejemplo. 6. Disfunciones metabólicas, sería un desequilibrio hormonal. 7. Desórdenes digestivos, deficiencia de enzimas pancreáticas. Se puede dañar permanentemente el sistema inmunológico por la acumulación de factores de estrés, una combinación de muchos factores o una exposición masiva a un solo factor de tensión. El primer elemento afectado es la supresión de las células T, con lo que todo el sistema inmunológico queda afectado. Los principales nutrientes que ayudan a mantener sano el sistema inmunológico son la vitamina A, la piridoxina, las vitaminas C y E, el ácido fólico, el ácido pantoténico, el zinc, el selenio, el magnesio, los ácidos grasos esenciales y los aminoácidos. La vitamina C es especialmente efectiva para activar los linfocitos T. Actualmente se enfatiza mucho la función de los ácidos grasos esenciales para fortalecer el sistema inmunológico. Estos se encuentran sobre todo en el pescado, en los granos integrales, en las semillas, en los aceites naturales. Se recomienda evitar las grasas hidrogenadas como margarinas y alimentos procesados y las grasas saturadas, carne, crema, mantequilla. La disfunción inmunológica tiene muchas causas, pero hay una muy frecuente, el hongo, Candida albicans, que habita en la membrana mucosa del tracto intestinal. En ocasiones puede introducirse en los tejidos y liberar crónicamente sus productos en el torrente sanguíneo. El Dr. Orion Truss, quien investigó este elemento, afirma que puede paralizar o bloquear las respuestas inmunológicas. Algunas alergias se deben totalmente a la infección de este hongo y se atiende médicamente. La causa más prominente de la infección de la Candida albicans es la administración de antibióticos, especialmente los de espectro amplio.
La evidencia de presencia de este hongo se advierte por las recurrentes enfermedades epidémicas, sobre todo infecciones de oído, así como fatiga, irritabilidad, cambios de humor, poca coordinación, falta de concentración, síntomas autistas, dolores de cabeza, urticaria, hongos debajo de las uñas, desórdenes gastrointestinales, gases, diarrea o estreñimiento, escaso apetito, crecimiento retardado, dolores musculares, pie de atleta, infecciones crónicas. Junto con el tratamiento médico, es recomendable evitar el azúcar refinada, harinas refinadas, todos los quesos, champiñones, alcohol, cacahuates, pescado y carne secos o ahumados, fruta seca, carnes procesadas, levadura de cerveza y vinagres. Es recomendable optimizar la dieta reduciendo el consumo de carbohidratos y fortaleciendo la digestión con enzimas pancreáticas, nutrientes antioxidantes. Igualmente ayuda el consumo de ajos, cebolla, brócoli, calabaza. El sistema inmunológico trabaja íntimamente con el sistema nervioso y endocrino para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio en el cuerpo. Las reacciones alérgicas pueden agravarse por varios factores combinados, como infecciones, fallas en el metabolismo, deficiencias nutricionales, tensión ambiental o desórdenes digestivos, anormalidades en el nivel de azúcar en la sangre y problemas pancreáticos acompañan frecuentemente las manifestaciones alérgicas. Es común también encontrar desequilibrio hormonal, baja actividad de la tiroides y sobreactividad de las suprarrenales. El cerebro y el sistema nervioso son muy sensibles a los materiales alergénicos. Una respuesta alérgica debida a factores nutricionales, inhalantes o químicos puede provocar reacciones adversas en cualquier sistema corporal. Si el órgano sensible es el cerebro, el niño puede experimentar hiperactividad cuando toma leche, ira sin causa cuando come cacahuates o mareo cuando huele perfume. Las manifestaciones alérgicas, sin embargo, pueden incluir a uno o a muchos sistemas corporales como los siguientes. 1. Sistema nervioso y cerebro. Hostilidad, hiperactividad, cambios de humor, personalidad, olvidos, confusión, falta de concentración, mareos, insomnio, mareos recurrentes, somnolencia, dolores de cabeza, poca coordinación, depresión, nerviosismo, irritabilidad, ansiedad, tartamudeo o lentitud en el habla, agitación, problemas de aprendizaje, pánico, miedo, llanto sin causa aparente, alucinaciones, indecisión, letargo, convulsiones, temblores, apatía, escaso rango de atención, marcada timidez o pena. 2. Tracto gastrointestinal. Indigestión, náuseas, vómitos, calambres, mal aliento, diarrea, dolores abdominales, boca seca, estreñimiento, sensación desesperada de hambre, pérdida de apetito, flatulencia. 3. Sistema musculoesquelético. Dolor de espalda, dolores o calambres musculares, espasmos, artritis, debilidad muscular, tics musculares, dolores en las coyunturas, posturas deficientes. 4. Tracto genitourinario. Urgencia urinaria, enuresis, comezones. 5. Piel. Ronchas, eczemas, comezones, acné, manchas blancas en las uñas, sudores, incluso sudores nocturnos. 6. Ojos, oídos, nariz, garganta. Comezón en los ojos, visión borrosa, dolorosa, con manchas, con círculos oscuros, acuosa, doble, distorsionada. Dolores, infecciones recurrentes, sordera intermitente, mareos, falta de balance en los oídos. Nariz tapada, con frecuentes sangrados, con mucho fluido, tos, sequedad de garganta, dificultad para tragar. 7. Sistema cardiovascular. Palpitaciones rápidas, dolor de pecho. 8. Sistema respiratorio. Asma, bronquitis, infecciones respiratorias, respiración entrecortada, dureza en el pecho, fiebre de heno, sinusitis, rinitis. Muchas reacciones alérgicas pueden esconderse debajo de una adicción. Muchos alimentos predominantes en nuestra dieta son alergénicos ocultos, por ejemplo, el azúcar, trigo y la leche de vaca. Otros alergénicos comunes son manzanas, frijoles, carne, pollo, chocolates, cítricos, maíz, huevo, pescado, cebolla, cacahuate, carne de puerco,
papa, fresas, tomate, nuez y levadura. Cuando un niño busca obsesivamente un determinado alimento, es conveniente sospechar de él como un posible alergénico, por la adicción que no puede manejar el organismo. El cuerpo humano constantemente intenta establecer equilibrio y adaptarse al medio ambiente, cuando es expuesto a una sustancia que ejerce especial tensión, como los alimentos que no puede manejar por insuficiente producción de enzimas pancreáticas. El cuerpo intenta la homeostasis metabólica, adaptándose y después desarrollando una dependencia de tal sustancia. Cuando se ha establecido una adicción alérgica, los efectos negativos se advierten cuando no se consume el alimento alergénico. Reconocemos la alergia ante una sustancia específica por la inflamación de tejidos. Cuando esto sucede en el cerebro, no es observable, pero distorsiona severamente la química cerebral, ocasionando anormalidad en la conducta, estados de ánimo, pensamiento, emociones y percepción. Marshall Mandel fue el primer médico en sugerir y demostrar que muchos desórdenes en la conducta y en el aprendizaje estaban ligados con la alergia. Cada vez resulta más importante observar detenidamente a los niños y adolescentes que manifiestan problemas de conducta o aprendizaje para poder detectar posibles causas alimenticias. La ayuda de un nutriólogo o alergólogo será en muchas ocasiones indispensable para remediar desde su raíz problemas que se manifiestan en el área de aprendizaje o de la conducta.